necesitaba haber empujado todo eso. Y entonces lo que hacía era que abría sus alas y buscaba la luz del sol. Entonces decían ellos que los discípulos son así, toda su vida acumulan cosas hasta que se dan cuenta que eso no era, que lo que había que hacer era buscar la luz. Entonces abren las alas y se van. Este símbolo del escarabajo, aquí por ejemplo, ya está buscando el sol. Aquí ya lo encontramos cerca del sol. Entonces es uno el escarabajo sin las alas abiertas, es otro el escarabajo con las alas abiertas, es otro el que está buscando el sol, es otro el que está arrastrándose, pero todos pertenecen al mismo discípulo, al discípulo que tiene como todas estas características, y un día se recuerde que la cosa era buscar la luz, no acumular la gran bola de eso. Lo que tenía que hacer, decían ellos, es cambiar este círculo que está buscando por otro más permanente. Entonces cambiaba la bola de estiércol por el disco solar. Eso es lo que tenían que hacer. Quizá decían que el escarabajo solo está confundido, buscando un círculo, va por otro, pero en el fondo lo que quería era la luz del sol. Después este va a ser el talismán más conocido. Todas las momias que han encontrado tienen un escarabajo, ya sea tallado dentro del sarcófago, ya sea como un amuleto, ya sea en las manos, pero el escarabajo se va a convertir como en ese símbolo permanente que los va a acompañar a todos por su viaje por la vida. También está asociado al cerebro, al cráneo, que se dice que el cráneo visto desde arriba es un escarabajo, porque la parte de atrás es un solo hueso y la parte de adelante, que son dos, forman la figurita del escarabajo. Y decían que tal vez esto también sucede con el discípulo, que el discípulo acumula un montón de cosas hasta que se da cuenta que lo que tiene que hacer es abrir su mente para poder irse hacia la luz. Esa era la gran tarea que no se puede lograr sin la humildad primero. Esa es la primera consigna. Es curioso que en Egipto no exista una palabra que traduzca la palabra muerto. No hay ningún jeroglífico que pueda ser traducido como muerto. No existe la palabra muerto. La que más se le asocia es kefer, que es discípulo, porque no existe la muerte dentro de los egipcios. El concepto de se nos murió no existe. El luto porque se murió alguien no lo encontramos en Egipto. Lo que encontramos es la alegría de que alguien se fue de aquí y empieza su camino en el otro lado. Y lo mejor que podíamos desearle era ponerle un escarabajo en la mano para que pudiera guiarlo en el otro lado. Que vamos a llegar a ese símbolo, pero el escarabajo va a acompañar a todos los que se consideraban discípulos de alguien o de algo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Pasamos al siguiente símbolo? ¿Cuántos dio? 3. 2. 3. Este va a ser otro de los símbolos. Este símbolo es complejo, grandísimo y súper misterioso. Súper misterioso. En todo Egipto se ha confundido siempre que Maat es una persona, pero no es una persona. Maat es una pluma. Es una pluma de avestruz que tiene muchos colores y está representada con representa la primera manifestación de todo el universo. Se dice que no existía nada y en la nada un rayo brotó y este rayo tocó a Maat, la pluma, y la pluma sacó todos los colores que existían y se generó la manifestación. Entonces la pluma era más poderosa que cualquier dios, estaba presente en cualquier templo. No existe ningún templo antiguo a Maat. Lo único que existe es que en todos los templos importantes hay un nicho en donde estaba Maat, porque Maat estaba presente en todos lados. Va a regir el orden cósmico y el orden formal.
y su representante dentro de Egipto no era el faraón, sino que era el juez de Egipto, la figura más importante incluso que el faraón, porque el juez de Egipto era el que velaba por la permanencia de Egipto. El juez de Egipto era el que había creado, hacía mucho tiempo, gracias a la pluma, todas las instituciones que permitieron que Egipto se mantuviera por la eternidad. Egipto logró mantenerse mucho tiempo porque generaron muchas instituciones. Y las instituciones lo que hicieron fue que no importaba quién estaba en la cabeza, ya se sabía cómo se hacían las cosas. O sea, si yo quería pintar un Osiris, ya existía un pergamino que decía de dónde salían los colores, cuál era la mezcla de los colores, aquí están los planos para dibujarlo y cómo se tiene que dibujar. Bueno, entonces no hay que crear nada. Pero ellos lo reglamentaron todo. Por eso es que los símbolos se mantienen en Egipto y no encontramos tanta como cambio estético, armónico dentro de los símbolos. Y todo esto porque existía Maat, que velaba por ese orden que tenía que mantenerse. Siempre vamos a encontrar esta pluma, a veces en jeroglíficos que cuentan cualquier cosa y en una esquina está la plumita, como diciendo esto está ante los ojos de la justicia. Y nada puede ser más pesado que la pluma de la justicia. Nada puede pesar más que la pluma de la justicia. Va a tener una hermana, una contraparte, que es Isefet, que se dice que Isefet siempre va a estar detrás de Maat. Aparecía Maat e Isefet ya estaba hacia atrás, que va a ser el desorden. Y entonces se dice que siempre que se instaura el orden, lo que está buscando Isefet es que Maat podría haber un lado para entrar. Entonces ellos veían que Isefet era alguien que iba a estar siempre. Si está el orden, hay que luchar contra Isefet. Nunca, para ellos la justicia perpetua no existe. Así como de mantengamos una justicia para siempre, no se puede. Lo que hay es una justicia peleando todo el tiempo con la posible injusticia, como algo que va a estar ahí todo el tiempo. ¿Sí? Maat también va a tener una representante de cómo ordenar a los seres humanos. Dicen que los seres humanos por naturaleza tienden a desordenar las cosas y que a veces en su desorden no se dan cuenta y no les interesa. ¿Sí? No les interesa generar caos. Así hacen lo que quieran. Entonces Maat tiene una hermana llamada Sekhmet, que es una leona, que es la que aplica la justicia. ¿Cuál es el símbolo de Isefet? Fíjate que de Isefet a veces se encuentra una pluma de cabeza y a veces solo es como una mancha, algo negro. Sí. Ajá, que está así borrado. Que al inicio creían que algo se había borrado, pero no, parece ser que esa es Isefet. Pero como no es una divinidad, porque Isefet no es una divinidad ni tampoco es un símbolo, sino que es una consecuencia. Si hay orden, hay un desorden. Entonces manda a Sekhmet, que es la leona, y el orden jamás va a buscar aplicar justicia. La justicia es. Lo que sucede es que el ser injusto trae consecuencias, y la consecuencia era representada con la garra de Sekhmet. O sea que la leona velaba por las consecuencias de aquel que no hacía lo que tenía que hacer. Es distinto, ¿verdad? La justicia para los egipcios no había que buscarla, la justicia era. No teníamos que buscar justicia, la justicia está. Lo que tenemos que hacer es curarnos de la injusticia. Esa es la búsqueda de ellos. El problema es la injusticia que tenemos. Por eso es que Sekhmet se encargaba de esas consecuencias. ¿Sí? ¿Preguntas? Seguimos. Sigamos. La esfinge. La esfinge, que también la palabra esfinge es fila, algo así es una palabra griega, por cierto, porque los egipcios le llamaban de otra forma. La palabra significa guardián.
porque encontraron esfinges en todas las puertas de los templos y les parecían que eran como guardianes. Y en algunos tratados se habla de detrás de la guardiana está la puerta. Esa es la esfinge. Entonces la esfinge representa una especie de guardián y va a ser el símbolo de la unión de muchos elementos. ¿Sí? La esfinge como tal va a representar la civilización, ¿sí?, que domina a todos los elementos y como los domina, llega a tener una cabeza con cuerpo de animales y todo lo demás, como que algo racional llega a poner un orden en todo lo demás. Esta esfinge, la más famosa esfinge que está en el mismo complejo de las grandes pirámides, esta esfinge se cree que en la antigüedad tuvo alas, y entonces ahí ya podíamos ver todos los elementos, el aire en las alas, la tierra en las patas, tenía agua porque se dice que estaba a la orilla del agua, y el fuego era la cabeza, porque la cabeza era la que mandaba. Y la esfinge siempre va, esta esfinge está en orientación a la salida del sol, porque como guardiana siempre está velando a que salga el sol, a que la vida regrese. Ella es la que anuncia la llegada del sol y está ahí permanentemente esperando. Los griegos les impactó mucho este símbolo y hay muchos mitos acerca de esfinges griegas. Es más, hay un mito muy famoso que es el de Edipo, en donde una esfinge le hace una pregunta y le dice: ¿cuál es el animal que cuando nace camina en cuatro patas? Al inicio del día, camina en cuatro patas, a mediodía camina en dos y al final de la noche camina en tres. Y entonces Edipo dice: ajá, ¿quién es? ¿Quién es? Es el ser humano, porque nace gateando en cuatro patas, camina en dos y después usa un bastón y camina en tres. Pero este enigma de la esfinge era muy común. Se dice que las esfinges velaban para que no pasaran las personas que no tenían que pasar, y la forma en que las detenían era con enigmas. Y ya el hecho de ver una esfinge hacía que cuando los coptos iban hacia los templos les diera como: ay, si me hace algo la esfinge, tengo chapulín. Esta esfinge no es una divinidad, la esfinge no es un dios, la esfinge en sí misma es un símbolo y va a ser, se dice que los dioses podían poseer a las esfinges y decir su voluntad a través de la esfinge. Se ha hablado acerca de que quizá existió un animal que se parecía a la esfinge, y después en la tradición griega, los griegos sí crean animales que tienen las características de la esfinge, y ahí aparecen todos estos hecatónquidos y todo este tipo de animales mitológicos que están en relación a posibles animales así, pero parece ser que es el símbolo de la unión de los elementos. Cuando los griegos llegaban a Egipto y de lo primero que veían era esta esfinge, ellos creían que la esfinge tenía que tener algún sentido. ¿Cómo está eso que solo hicieron la esfinge ahí y no tenía nada? Y durante siglos se creyó que era un imaginario bien grande. Hace no mucho tiempo, hace 5 años, se descubrió que la esfinge tiene una entrada. Esta gran esfinge tiene una entrada, pero no se ha querido dar más información. Busqué por todas partes y lo único que se sabe es que hay una entrada y hay una entrada. La esfinge, esta esfinge como tal, va a tener un montón de cambios en la cara. Si la gran esfinge, el faraón de turno le va a poner como una cara y la otra y esto. Y existe una leyenda, que es la leyenda de la esfinge, donde decidieron destruirla. Sí, el mundo árabe dijo: destruyamos la esfinge, ¿para qué queremos esta cosa aquí? Y se dice que los que empezaron a destruirla enfermaron. Y la enfermedad los mató a todos. Y entonces ahí lo que dijeron fue:
y si mejor nos vamos de aquí. La esfinge fue preservada gracias a la leyenda de que mata a aquel al que la quiere destruir. Es una leyenda. Siguiente símbolo. El K. Representado con dos bracitos. Ese es todo el símbolo. Me encanta el símbolo del K. Y casi siempre lo van a encontrar en las cabezas. A veces saliendo de la cabeza de la persona o la divinidad, y a veces solo arribitan K. También en todos los tratados que hablan sobre la muerte va a estar el K. Bueno, no sobre la muerte porque no existe, sino sobre el paso hacia el otro lado vamos a encontrar el K. Y va a estar relacionado con la fuerza espiritual, con la protección y con la parte espiritual del ser humano. Se dice que todos los seres humanos tenemos un doble espiritual, y ese doble espiritual es el K. Es la energía primera del ser humano. Cuando un ser humano muere, lo que sucede es que se libera el K, y lo que hace es que el K se tiene que ir al otro lado. Estas dos manos siempre están en disposición hacia el sol, saludando al sol. Lo que hacen es abrazar al sol y decirle, ya volvimos. Por eso son dos manitas, dándole gracias al sol por haber liberadose de esa ropa fea que tenía. Se dice que el dios alfarero, Knu, que es el dios cordero, creó el K, porque él se dio cuenta que los cuerpos les faltaba algo. Cuando hicieron los primeros seres humanos de barro, se dieron cuenta que los seres humanos como que les faltaba algo. No tenían, los veían y no podían hablar, no podían pronunciar los nombres de los dioses y no les impresionaba nada. Veían el sol y no les impresionaba, veían el nieve y no les impresionaba. Entonces Num decidió hacerles el K, y cuando les hizo el doble con una parte de su espíritu, todos empezaron a sentir admiración y a ver las cosas con otros ojos. Entonces ese K es como la parte espiritual que nosotros tenemos. Gracias a que existe un K, se dice que lo que nosotros, en las tumbas egipcias, lo que se trataba de hacer era preservar el K, la fuerza de esto. Por eso lo que se guardaba en la tumba era todo aquello que tenía algún significado espiritual para el que iba a habitar en la tumba, para que cuando él muriera, cuando separara su cuerpo, la energía perdurara y le ayudara a mantener su camino en el otro lado. El hacer la tumba era la primera tarea que tenía el faraón. El faraón quedaba hoy, así como hoy es su primer día, y su primera tarea era empezar a construir su tumba. Y tenía que construir su tumba desde el día 1. Algunos se murieron antes y la tumba quedó a la mitad porque no se logró terminar, ya que se murió primero. Pero siempre se tienen que guardar jeroglíficos u objetos que preserven la energía de que se murió, porque le va a ayudar en el otro lado. Ya vamos a llegar al otro lado. El símbolo de las dos manitas, después los coptos también lo van a tomar como un símbolo de santidad. Y en la tradición cristiana también existen unas manitas que son de adoración, que son para dar gracias. Y parece ser que esas manitas vienen de esa tradición, de la tradición de Carlos. ¿Vamos bien hasta acá? Hasta acá. Sigamos. Llegamos. ¿Este qué número es? 7. Entonces es el 8. La pirámide. La pirámide, literalmente la palabra significa fuego. ¿Por qué? Porque cuando los griegos llegaron y miraban en el horizonte miraban 3 flamas y decían, ¿y ese fuego? ¿Ese pir? ¿Qué es? Y conforme se fueron acercando, encontraron estas figuras geométricas y dijeron, esto parece fuego. Y de ahí surge la palabra pirámide, pir.
La pirámide es el símbolo del fuego en toda la representación del fuego. El fuego que une, el fuego que construye, el fuego que destruye, el fuego que calienta, todo lo que tenga que ver con fuego es una pirámide y representa una pirámide. Se dice que la pirámide siempre va a representar la fuerza del sistema solar y la energía del sistema solar. Que toda la energía está canalizada en estas pirámides y que la representación de haberla hecho de esta forma, primero es porque es la figura geométrica más estable que existe. Su base cuadrada hace que no se pueda mover para ningún lado. Y el hecho de que tenga una punta hace que esta base cuadrada se conecte con el cielo. La búsqueda de la pirámide es generar algo que vincule la tierra con el cielo. Esa es la idea de construir pirámides, construir algo que nos conecte hacia allá. Donde se hacía una pirámide, se dice que se hacía un centro. Y para el pueblo donde había una pirámide, ese era el centro del mundo. Del mundo. ¿Por qué? Porque esa pirámide iba a canalizar la energía del sol. Ahí iba a entrar la energía del sol. ¿A dónde iba a pegar primero la del sol? A la punta de la pirámide. Incluso se dice que las grandes pirámides en la antigüedad tenían diamantes en la parte de arriba, o quizá estaba fundida en oro. El piramidón, que es el nombre que se le da a la punta de la pirámide. Y que cuando salía el sol era lo primero que brillaba, porque canalizaba la energía del sistema solar completo. La forma de hacer la pirámide no se sabe, sobre todo de las grandes pirámides. No tienen ni idea de cómo se construyeron las pirámides. Han desarmado pedazos, han dinamitado algunos pedazos y hasta este momento no se sabe cómo se hicieron las pirámides. No se sabe cómo transportaron esas piedras desde el sur de Egipto, piedras que pesan toneladas de toneladas, y la pirámide no tiene 10, ¿verdad? Tiene miles de esas piedras, y cómo las fueron colocando no se sabe. No se sabe. Todavía a este momento no se tiene ni idea de cómo se hicieron. En los años 40 trataron de hacer una pirámide, ¿sí? Unos japoneses, en los 60, perdón, unos japoneses decidieron construir una pirámide a escala y dijeron, hagamos una pirámide. Entonces hagámosla como se cree que se hizo. Transportemos las piedras con troncos, y cuando lo empezaron a intentar, bueno, no se pudo. Transportémoslas en camiones, pues no. Y cuando las empezaron a acomodar, no lograron la estabilidad. Y como la pirámide tenía cosas adentro y tiene pasajes y cabinas y cosas, no sabe cómo se hizo la pirámide. ¿Quién la construyó? ¿Cómo se construyó? ¿Cómo se pusieron las primeras piedras? Sigue siendo el símbolo del misterio. Heródoto, cuando llega a Egipto, es el primero que dice, esto es una tumba. Seguramente esto es una tumba. Lo curioso es que nunca encontraron ningún cuerpo dentro de la pirámide. No hay ningún esqueleto dentro de la pirámide, ni ninguna momia, ni ningún símbolo, ni nada. La pirámide sigue siendo, parece ser, un monumento a la mente, porque lo que sí demuestra es una complejidad matemática muy grande. ¿Sí? Desde que se alinea a una estrella, desde que se construye y desde que se mantiene ese modelo durante miles de años, lo que se dice es, si es un monumento, tiene que ser un monumento a la mente. Demostrar que en algún punto el ser humano tenía una capacidad mental inimaginable, que no se ha logrado llegar a esa. ¿Sí? Ni siquiera en este momento alguien puede construir algo como eso. Sigue siendo como el reto, cómo se construyó las pirámides. La más famosa es la de Keops, pero pirámides hay en todas partes en Egipto. Es un modelo que se repite mucho, ¿sí? Y en Egipto hay cientos de pirámides. Cientos de pirámides. Algunos dicen que donde hay un pedazo de tierra, seguro ahí adentro hay una pirámide. ¿Sí? Seguro. Incluso algunos se habla de pirámides perdidas, de pirámides que todavía se están buscando y que han de estar por ahí en alguna parte dentro de Egipto. Pero desenterrar una pirámide es muy caro, y como no tiene ninguna seguridad de que van a encontrar tesoros dentro, ¿para qué buscarla? Al rato encontramos otra como esta que no tenía nada, mejor no.
Dentro de la Gran Pirámide, lo único que se encuentra, la cámara que se conoce como la Cámara del Rey, que es una cámara de este tamaño, más pequeña que la sala, tiene un sarcófago y este sarcófago estaba cerrado. Entonces los mismos que dinamitaron la entrada dijeron: en ese sarcófago va a estar el secreto, y lo dinamitaron y le quitaron un pedazo, y adentro no hay nada, está vacío, no hay nada, está así y está listo, y está hecho de piedra dorita, de diorita, pegado al suelo, y dentro de la cámara no hay absolutamente nada, y la cámara está hecha de piedras de este tamaño, pegadas una al lado de la otra, y no tiene nada. Se han encontrado unos agujeros en los dos extremos de la gran cámara, y en estos agujeros, que han metido incluso sondas para saber qué hay, no llegan a nada, topan. Y dicen: ¿para qué habrá sido esto? ¿Ventilación? Saber, no se sabe. Lo que sí se sabe es que esa cámara como tal está orientada a la salida de la estrella Sirio en cierta época del año. En cierta época del año la pirámide estaba alineada a la constelación de Orión, y cuando se alinea la constelación de Orión, se alinea esta sarcófago, se alinea con la salida de Sirio. Los egipcios decían que los dioses habitaban en las estrellas, y relacionan mucho a sus dioses con ciertas estrellas. Entonces por ahí quizá hay algo de sí, pero no lo sé. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se sabe cómo que de alguna manera qué material era? Sí, la parte de adentro es de diorita, de la pirámide, y la parte de afuera son bloques de una piedra que se llama de granito, ajá, son de granito, y son bloques gigantes de piedra granito que no se sabe cómo se tallaron. Se dice que se tallaron con diorita también, pero se han hecho experimentos de cómo se pudo haber hecho, y dicen que se tendría que estar con una piedra de estas, tallando una de estas durante miles de años para poder llegar a formar algo tan perfecto como el cubo, pero no se sabe cómo. Tampoco han encontrado que tenga algún cemento, y así como para ser pegado, no se sabe. Y no hay como algo que conecte el pasado, digamos, de tiempos de cuando se creó esto a la actualidad, digamos. O sea, no hay... No, porque lo más antiguo, que incluso es lo que Platón cuenta, que Platón en el Timeo y en el Critias cuenta que posiblemente si existió algo llamado la Atlántida, ya existían las pirámides. Por eso entre los griegos existía un dicho que era: el hombre le tiene miedo al tiempo y el tiempo le tiene miedo a las pirámides. Así como para decir: esto está siempre. Ajá. ¿Y puede haber sido de algún evento natural? No, eso sí no creo, porque la forma es demasiado perfecta, construida. Sí está construida. Y son tres exactas que se alinean a tres estrellas. Es demasiado para ser tan natural. Y ahí ya podemos entrar a alienígenas ancestrales. Pues sí, al final todos se hicieron así. Un comentario: que adentro de las pirámides se han encontrado inscripciones como de las cuadrillas de los trabajadores. Sí, eso es lo que. Bueno, esas las han encontrado en pirámides que pertenecen a la época baja. De esas también hay una que dicen que hacían como bromas, que era la cuadrilla de cocodrilo borracho. Yo sabía que en Keops no hay nada. Lo que yo sabía es que Keops no tiene ninguna inscripción. Solo tiene la vasija esta en una de las cámaras que tenía el jeroglífico de Keops. Y de ahí entiendo que Keops no tiene absolutamente nada en ningún lado. Pero no sé. Tal vez sí. Ajá. Pero sigue siendo un misterio. ¿Cómo se hicieron? Y como les digo, lo han intentado reproducirlas. Los japoneses, que son los genios de la arquitectura, incluso han hecho tratados de cómo se pudo haber hecho las pirámides, y lo que dicen es que con lo que nosotros trabajamos es imposible ahorita hacer una pirámide. Económicamente
Es demasiado. Y aquella teoría de que le hicieron los esclavos, ahora que la pusieron de moda en las películas de los 10 mandamientos y todo eso, ya cuando se ha racionalizado un poco eso, se dice cuántos esclavos tuvieron que haber hecho esto durante cuánto tiempo. Y ahí tendrían que haber dejado un rastro de una civilización completa generando una pirámide, pues, dónde vivían, qué comían, dónde están los cementerios. No está, eso no existe. ¿Se puede estar la diferenciación entre un símbolo y un signo? Sí, se lo voy a dar en un ratito, porque es una de las conclusiones. Sí, ya vamos a llegar a una de esas conclusiones. ¿Qué hace que la pirámide sea Es la más grande, es la más monumental y es la más misteriosa. O sea, hacer una pirámide sin ninguna entrada. ¿Por qué? Ninguna entrada, de ningún lado. ¿Qué haría alguien algo así? Y entrar a ella y encontrar un sarcófago sin nada. Es demasiado misterio el que hay alrededor de ella. Hay otras pirámides, Saqqara, por ejemplo, que es una de las pirámides más antiguas, que esa cuando se entra en Saqqara, ahí sí se encuentran pasillos, sí se encuentran escritos, y sí se encuentra incluso un túnel gigante, y ahí abajo sí había una tumba. O sea, Saqqara tiene más cosas, pero esta no se sabe nada. Eso es lo que la hace tan fuerte. Yo lo creo que ¿Tendrá algún propósito energético? seguramente, si representa la canalización del sol, pienso que por ahí podría tenerlo. Me da. Que tal vez para nosotros que no tengan nada de ver con Sí, me da un poco como de pena entrar en ese territorio como de los alienígenas ancestrales. Porque, digamos, históricamente no lo encontramos. Así. quizás, o sea, la energía. Sí, pero si nos basamos en la historia, no encontramos algo que diga así histórico, esto era para energía. ¿Sí? Han habido un montón de corrientes de pensamiento que hablan acerca de que quizás sí era un centro energético. Y hasta los de ahorita, actualmente, el mundo árabe tiene prohibido a cualquiera que se mira medio raroso entrar a la pirámide. Y incluso dentro de la cámara, si alguno empieza así como a sacar un incienso o eso, los echan. Sí, les dicen nada, no les gusta la gente que empieza como con talismanes, los echan. Si alguien te entra así como con cosas colgadas, le dicen o se quita todas las cosas o no entra. Sí, para ellos no les gusta esa corriente de energética y la tienen así. Sí, es que yo había escuchado una teoría, ahorita no recuerdo, pero que habían movido las piedras con energía por medio de cuarzos. Pero no recuerdo ahorita el nombre de quien hizo la investigación, pero se dio un documental. Y hicieron el experimento, que sí fue como a través de energía, pero es una teoría. Sé que existe el jeroglífico en donde están levantando las piedras. Que si hay un jeroglífico donde hay un faraón que está levantando las piedras así y las piedras están en alto. Pero no puedo hablar desde el punto de vista histórico de eso, porque Sí, todo porque eso, no hay un dato histórico. todo eso va a entrar en interpretaciones y ahí sí, cada quien interprete, dele a su alienígena ancestral. Sí, yo había escuchado que quizás, ¿cómo te que quizá la pirámide es la punta de un obelisco? Sí, también. Bueno, esa es una foto muy famosa en internet que se dice que quizá es una ciudad. Pero también se ha escarbado, se han tirado sondas al lado de la pirámide y lo que se encuentra es que hay cámaras dentro de la pirámide y ahí ya no hay nada. Pero sí hay planos incluso que han sacado a través de las ondas que debajo de la pirámide hay como cajitas, pero que escarbar implica que se derrumbe y es como bien complejo, por lo que no lo han hecho. Además les repito que el mundo árabe es muy celoso con esas cosas y no quieren, dicen ¿para qué? ¿Por qué tendríamos que entrar ahí y escarbar? ¿Qué vamos a encontrar? Si ya con el turismo de la pirámide es suficiente, ¿vale? O sea que finalmente los árabes estudiaron. ¿Es de ellos? Sí, sí. El mundo árabe le pertenece aquí. ¿Sí? ¿Cuál es la teoría
No,